Hola amigos, ¿cómo andan? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy voy a reciclar una lata de estas gigantes que son de dulce de batata, dulce de membrillo. Bueno, vamos a ver qué cosa linda hacemos. Lo primero que voy a hacer es limpiar primero lo voy a lavar con agua y detergente, que ya lo hice. Le voy a pasar un algodoncito con alcohol para sacar cualquier grasitud. Vienen medias dobladas, pero bueno, no importa, hay que utilizarlas igual porque esto a la basura hace mucho daño. Así que vamos a hacer algo lindo y útil. Lo que voy a hacer después, con una lija, voy a lijar solamente la parte de afuera, porque la de adentro la voy a dejar así. Como no voy a poner cosas que van a ir mojadas, no se va a oxidar. Así que le voy a dar una mano de lija y ahora vamos a seguir con el trabajo. Bueno, una vez lijadita, yo le voy a dar 2 manos de pintura Latisa Eterna que no necesita ninguna preparación. Así que en este caso le voy a poner el color arena, lo voy a mezclar bien con un palito y se la voy a dar con pincel. Un color precioso, miren qué lindo. Bueno, y le voy a dar las 2 manos de pintura a la tiza, una pintura preciosa que nos deja hacer cualquier trabajo de transferencia, de stencil, nos protege la lata de cualquier óxido que le pueda dar y nos queda un acabado perfecto. Así que le voy a dar la primera mano, la voy a dejar secar 24 horas y le voy a dar la segunda. Bueno, una vez que están bien secas las 2 manos de pintura Latisa por el lado de afuera, que en este caso les dije que le di color arena, recuerden que es muy importante mantener los tiempos de secado, respetar los tiempos de secado para que después no se salga con nada. Estas pinturas son bárbaras. Yo lo dejé de un día para el otro entre mano y mano. Y adentro le puse el color pistacho, que es una preciosura, se la di por adentro. Ahora lo que voy a hacer, voy a elegir una parte, siempre vienen golpeaditas, pero bueno, no importa, son preciosas igual. Y hay que reciclarlas, son latas muy grandes y hay que reciclarlas. Lo que le voy a hacer es un stencil que dice Dulce Hogar, acá. Se lo voy a hacer con un poquito de acrílico de Eterna, por supuesto, es el Premium color Celeste Bahía. Lo voy a hacer con un taponador, que donde lo dejé, aquí. No lo voy a pegar porque es muy chiquitito el stencil, así que espero que me salga bien. Pero como es algo todo muy así rústico, no me voy a percatar porque quede perfecto, porque le vamos a dar el tono rústico, como les decía, que tiene la lata. Bueno, voy a dejar secar bien el stencil y lo que voy a hacer, voy a poner de cada lado un pedacito de servilleta, que todavía no me puse de acuerdo cuál. Esta me parece muy grande, esta más o menos. No me he decidido por cuál. Esta también es muy grande. Estoy buscando algo que combine con los colores, ¿no? Porque si lo recorto se cortaría la flor. Así que no sé. Capaz que ponga esta. Mucho no me gusta de cómo salió ese pajarito, pero bueno. Si no lo pongo estos dos. Y bueno, eso lo saben hacer. La que voy a elegir, vamos, la voy a recortar con tijera lo que más puedo por el borde. Le voy a sacar las 2 capas de atrás, como hacemos con cualquier stencil. Lo voy a pegar con una mezcla de cola de carpintero mezclada con agua. De un costado y de otro pondré algo. ¿Qué voy a hacer una vez que termine el stencil y quede sequito? Vamos a hacer la parte de adentro. ¿Con qué?
con cartones de huevo, porque esto va a ser una huevera. Entonces lo que vamos a hacer, esperen que saco unas florcitas que también las vamos a poner. Recorté lo que entra acá, que entra más de una docena, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 huevos entra. Así que perfecto. Y lo que voy a hacer, todavía no las pegué, estas florcitas son muy fáciles de hacer, cada uno hace la que le salga. Yo les voy a enseñar a hacer la que hice, que es esta, que la voy a pegar con pistola caliente, y acá le voy a poner una perlita o algo que se note bastante. Voy a pegar en cada costado, una acá, en los 4 costados que quedan voy a pegar esta flor. ¿Cómo la hice? Voy a mostrar cómo hice esta flor y después la vamos a pegar. Muy fácil, pero hay millones de flores para hacer con estos cartones de huevos. Hay algunos que vienen marcados. Primero vamos a cortar este, ¿no? Que es el excedente. Vamos a emprolijarlo y hacer un conito. Pero hay cartones de huevos que acá vienen con rayitas, que es muy bueno para cortar los pétalos. Este no, este como ven viene así como con 4 marquitas nada más. Bueno, de ahí yo me voy a basar primero para hacer la parte de abajo. La parte de abajo va a tener 4 pétalos, entonces lo voy a hacer así. Voy a cortar en el medio de los 4 que están marcados. Voy a cortar bien hasta abajo lo que más pueda para que no se me rompa al abrir. Una vez que la corté así, le doy. Es muy simple. Quise hacer algo muy simple como siempre para que se animen. Igual cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero hay un montón de diseños de flores de cartón. Yo la hice a mi manera, bien simple. Bueno, después la emprolijamos. Esta vendría a ser la parte de abajo, ¿no? La hacemos bien redondita. Después vamos a hacer la que le sigue. La que le sigue ya tiene 2, 4, 6, 7 pétalos. Entonces volvemos a agarrar lo mismo. Volvemos a hacer el conito, pero en este caso lo hacemos más chiquitito para que la parte de la flor, ¿ven?, sea un poquito más chiquitito. Y cortamos 7 de la misma forma, 7, 8, lo que quieran. Acá no hay algo muy... Si hacen de más no va a quedar mal, si hacen de menos tampoco. Acá va en el gusto de cada uno. Ahí no sé cuántas hice, 2, hice poquitas. Bueno, las tijeras a veces nos cortan hasta lo último, hay que tener cuidado de no cortar el medio, ¿no? Bueno, ahí me quedaron 4, así que vuelvo a cortar así, y así es muy fácil. Si no, lo voy a poner en cámara rápida, así no se me aburren. Pero bueno, yo creo que ya me expliqué bien. Y volvemos a hacer lo mismo en todas las partes de esta flor que vamos a hacer. La vamos a redondear. Voy a hacer esta última, así les muestro cómo es. Y después la chiquitita es de la misma forma, pero vamos achicando los pétalos. Miren qué lindo, amigos, que quedó en decoupage de los dos lados. Y lo que yo iba a hacer era unos agujeritos acá y unas manijitas de alambre de aluminio, que es el que tengo, pero lo voy a dejar para otro proyecto, así que ya les voy a hacer otra lata con manijitas de alambre. En este caso lo que voy a hacer, ya le pegué esto ahí en medio de la florcita, como les dije. En este caso voy a utilizar porcelana fría, que hace mucho que la tengo, así que está un poquito durita, así que yo se los voy a mostrar esto a medio hacer, y para que vean cómo lo voy a hacer, y después lo van a ver ya terminado. Bueno, voy a usar este molde que es tan bonito, y bueno, lo vamos a poner así.
voy a que se marque bien, ¿no? Voy a hacerlo bien prolijo. Ahora yo lo hago rápido para que ustedes vean. Se mueve la cámara porque me estoy moviendo la mesa, perdón. Bueno, una vez que lo tengo bien marcado, lo voy a recortar. Lo voy a tratar de recortar lo mejor posible dentro de la formita que tiene. Una vez que lo recorto, bueno, pongamos que lo recorte bien, no voy a hacer esto porque si no lleva tiempo. Por eso lo hago así nomás, pero para que vean cómo lo hice, ¿no? Lo voy a dejar secar una vez que se recorta. Así en blanco, no le voy a dar color primero. Lo voy a dejar, o capaz que le dé color primero. No sé. Como siempre, capaz que le tiñe la masa en un color que combine con la lata. Y ya está coloreada, si no la iba a pintar después. Bueno, y lo voy a dejar secar así, en un frasco así, ¿no? Que tenga esta curvita. Pero antes que se seque completamente, que esté más o menos sequito, pero que un poquitito se mueva, ahí lo voy a pegar. Lo voy a pegar en los costados, donde irían las manijitas de alambre que yo les dije. Y va a quedar así algo como antiguo de cada lado. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a pegar con cola de carpintero pura para que quede bien sostenido. Y bueno, y después ya estaríamos terminando el trabajo. Una vez que haga eso, ya se los voy a mostrar cómo queda. Ya les dije cómo lo voy a hacer, porque lleva tiempo para mostrarlo en el video. Vamos a poner esto. Esto no lo voy a pegar, porque esto con el tiempo se arruina, porque los huevos vienen un poquito sucios. Entonces en algún momento va a haber que cambiarlo. Así que esto no lo voy a pegar, pero sí voy a pegar las florcitas en los 4 costados, como les dije, con pistola caliente. Y voy a pegar las manijitas acá con cola de carpintero y estaríamos terminando el trabajo. Bueno amigos, miren qué belleza que quedó. Lo único, perdonen, que es para 16 huevos, bien grande, y me quedaron 15. Así que bueno, espero que les haya gustado. Miren las manijitas, les hice un pincel seco para que se vea un poquito. Al final le dejé el borde que yo le iba a cortar porque me pareció que quedaba como más antiguo, más vintage. Ahí ven cómo queda, espero que les guste. Le di una mano de barniz para pinturas Chalpain de Eterna. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que les guste este reciclado de esta lata enorme. Y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a mi canal para ver todas las semanas nuevos videos de manualidades y reciclaje. Un beso a todos. Dios los bendiga. Chau, chau.